Buenas noches, hermanos, qué buenos que ya están presentes algunos. Un saludo para la hermana Sonia, que siempre está ahí sintonizándonos, y quisiera darle el saludo a todos, pero lastimosamente hoy estoy solo y no tengo acceso a los comentarios. Entonces sepan de que con gusto les daría el saludo a todos, pero lastimosamente no lo puedo hacer. Bueno, iniciemos orando. Y si cierran sus ojos ahí donde están, porfa, y oran conmigo. Jesús, hoy hemos venido a buscarte y a escucharte. Jesús, conocemos de que tú eres nuestro Padre. Jesús, conocemos de que ahora somos tus hijos. Jesús, gracias. Gracias por que ahora te tenemos a ti. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, estamos en primer libro de Samuel y hemos estado leyendo la historia de Samuel y de David. Esperen un momento, parece que hay un problemita con señal. Voy a ver si la puedo. Parece que ya no va a dar problema la conexión. Veamos. Sí, ya no dio problema. Bueno. Estamos estudiando primer libro de Samuel. En los días de ayer estuvimos en el capítulo 19 y 20, 18, 19 y 20, y leímos el inicio de la historia y ahora vamos a conocer un poco el desenlace de la historia entre David y Saúl. Ustedes, los que están siguiendo la historia, se habrán dado cuenta que Saúl empezó a perseguir a David. Y también se habrán leído la historia cuando él le tira lanzas a David. Hay un escritor que les voy a recomendar si en algún momento tienen tiempo, se llama Gene Edwards, que escribe un libro que se llama Perfil de tres monarcas, que enseña esta historia de una forma poética, pero también con grandes lecciones. Nosotros hemos leído ese libro en nuestro club, pero se los recomiendo, El Perfil de tres monarcas. Y él relata toda esta escena y él dice, ¿qué es lo que usted haría si hay alguien que le está tirando lanzas? Y él dice, lo más lógico es tomar la lanza y regresársela porque le están atacando. Pero él explica, si usted hace eso, usted se va a estar convirtiendo en la persona que tiró esa lanza. Entonces él enseña, hay dos tipos de personas en este mundo. Están los que tiran lanzas y están los que esquivan lanzas. Están todos aquellos que son como Saúl y todos aquellos que son como David. Todos aquellos que atacan a otros, que hablan en mal de otros, y todos aquellos que no hacen nada delante de los ataques. Ustedes y yo tenemos una opción: ser David o ser Saúl. Por supuesto que habrán bastantes veces en nuestras vidas que vamos a estar siendo David, que nos van a estar atacando, nos van a estar tirando lanzas, van a estar hablando en mal de nosotros. En nuestro trabajo va a ser difícil estar por las cosas que las personas hablan de nosotros. Y en ese momento es que tenemos que recordar la historia de David y decir, no voy a ser como ellos. No me voy a convertir en Saúl. Voy a ser como David, voy a ser como aquel hombre a quien la Biblia le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. En medio de todo este asunto, el escritor nos llama la atención y dice, ahora, por favor, indague en su corazón y exhórtese a sí mismo y pregúntese si usted está siendo un Saúl para alguien más. Si usted se está convirtiendo en un Saúl y usted está atacando a alguien más, o usted está hablando en mal de alguien más, si usted está tirando las lanzas, cuidado y usted se convierte en el Saúl de la historia. Y él da 3 consejos para todos aquellos que están siendo atacados de alguna forma. El primer consejo que él da es jamás aprender el arte de los lanceros. Jamás aprender a atacar a otros. Jamás aprender a tener
en sus bocas palabras que sepan que vayan a dañar, de doble sentido, o tener estrategias para poder dañar a otros. Cuidado y usted hace eso, dice él. Jamás aprenda el arte de arremeter contra otros. El segundo consejo que él da es aprender a esquivar las lanzas y a no devolverlas. Pero especialmente el segundo consejo, bueno, ese es el primer consejo, entonces el segundo consejo vendría a ser no rodearse de lanceros, no rodearse de personas que constantemente estén atacando a otros con sus palabras o con sus opiniones, con sus bocas. Tener cuidado de aquellos que pertenecen a la compañía de los lanceros. Y como último consejo, aprender a mantener la boca herméticamente cerrada. Si hay algo que es capaz de dañar a cualquier persona, es nuestra boca. Y sabiendo que nuestra boca es el arma más mortal o el arma más feroz que nosotros tenemos, deberíamos entonces de aprender a tenerla herméticamente cerrada para no convertirnos en el Saúl de la historia. David cumplió esos 3 consejos. David no regresó la lanza, David no se acompañó de lanceros y David mantuvo la boca herméticamente cerrada. A pesar de los ataques de Saúl, él no dijo nada. Lastimosamente llegó la noche en que Saúl mandó a matarlo con sus guerreros y mandó a algunos guerreros a su casa a medianoche. Su esposa le ayudó a escapar y ese día él se fue de Israel. Lastimosamente, David ese día, o bueno, esa noche, él se dio cuenta que había perdido a su esposa, su casa, sus amigos, su trabajo, su posición, que él había perdido todo. David tenía 2 opciones: seguir siendo David o convertirse en Saúl y recuperar todo lo que se le había quitado. David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios, y a pesar de todo lo que se le había quitado, él en ningún momento arremetió contra Saúl, sino que la Biblia dice que se fue en silencio. También el libro de Gene Edwards cuenta de forma poética cómo es que David no dijo nada, no intentó llevarse a gente con él, sino que simplemente se fue en silencio. Y ahí es donde nos encontramos en nuestra lectura de hoy. Nos encontramos a David huyendo y llegando hacia un sacerdote que se llama Ahimelech. David lastimosamente llegó con hambre, llegó perdido, llegó con una gran ansiedad porque temía por su vida. ¿Qué le quedaba a David? Ustedes se preguntarán, después de todo lo que perdió esa noche, ¿qué le quedaba? Le quedaba una tan sola cosa, hermanos, y es algo que siempre nosotros vamos a tener. Le quedaba Dios. Ya no tenía trabajo, ya no tenía amigos, no tenía familia. Hoy tenía a Dios. Pero ¿saben qué? No es el único momento en el que David había perdido todo y había estado completamente solo él y Dios. También sucedió cuando luchó contra el gigante. Si ustedes recordarán, Saúl le dijo: David, ¿cómo vas a ir así, sin armadura? Y David le dijo: Saúl, yo voy en nombre de Jehová de los ejércitos. David ya había aprendido a estar solo en los campos cuidando las ovejas y defendiéndola de los leones y de los osos. Ya había aprendido a estar solo con su Dios. Ya había aprendido a depender de Él. Todas las veces, hermanos, que nos hemos enfrentado a situaciones en las que estamos solos, es apenas una preparación. Es apenas
algo que Dios está empezando a hacer en nuestra vida, porque va a llegar el momento en el que no vamos a tener nada, donde vamos a tener que salir de algún lugar. Y vamos a tener solo a Dios. Hermanos, lo tenemos todo. Cuando decimos que tenemos a Dios, en realidad decimos que tenemos todo. Por eso David fue capaz de seguir adelante, siendo fiel y firme a sus principios, de ver todo lo que perdió y decir, en realidad no he perdido nada porque tengo a mi Dios. Les puedo asegurar, hermanos, que si David no hubiera estado confiado que tenía a Dios, él hubiera dado media vuelta y hubiera atacado a Saúl y hubiera recuperado su puesto, su familia, su esposa, su casa. Se los puedo asegurar. Pero él estaba seguro que tenía a Dios. Él había estado con Dios muchísimo tiempo. Así que él prosiguió, firme y seguro de su llamado. Encontramos que David se escondió y buscó provisiones con el sacerdote Ahimelech, y necesito contarles esto, porque después les voy a contar qué pasa con este sacerdote. Llegó donde el sacerdote Ahimelech y le dijo que él andaba en una misión de Saúl. No le contó la verdad. Entonces sí, David mintió. No solo le dijo que andaba en una misión de Saúl, sino que también le dijo que andaba con otros 200 hombres para que le proveyera de pan. El sacerdote le dio el pan sagrado y también le dijo: David, no tengo ningún arma aquí, más a la de Goliat. Imagínense lo que David sintió ese día, cuando estando solo otra vez en el campo de batalla, vio aquella arma con la que Dios había probado ser fiel a David. Estoy seguro que cuando David tomó esa espada dijo: lo tengo todo. David luego se fue a esconder a una cueva que se llama la cueva de Adulam, y ahí se acercaron otros hombres, y les voy a leer literalmente los hombres que se acercaron a estar con David. Dice capítulo 22, verso 2, dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Gracias a la historia secular y más adelante a otras historias que vamos a leer sobre estos hombres, que se les llama también los valientes de David, aunque en ese momento era un montón de ladrones, eran un montón de personas en sufrimiento, personas que andaban huyendo. Vamos a ver que también habían sido personas que habían sido perseguidas por Saúl. Entre ellas vamos a encontrar algunos generales que habían sido perseguidos por Saúl y que se habían encontrado ahí. De alguna forma, la Biblia dice que fue hecho jefe en medio de ellos. David llegó a ser el líder de estos tipos, y la vida de David causó tal impacto en ellos que más adelante en la historia ya no se les llama los olvidados, los de amargura, ya no se les llama los afligidos, los endeudados, los amargados, sino que se les llama los valientes de David. Sus nombres ya no volvieron a ser lo mismo. Después de esto, llega la noticia a Saúl que David estaba en Ahimelech. Recuerden, Saúl estaba persiguiendo a David.
Entonces le cuentan a un hombre de Edom, curioso, que era uno de los principales en el ejército de Saúl, porque los edomitas eran enemigos acérrimos de los israelitas. Sabemos eso, que sabemos que esa riña viene desde Esaú, desde Jacob y Esaú. Pero bueno, era un dato curioso nada más. Entonces ese tipo le cuenta a Saúl que David había estado en el templo y que había sido ayudado por Ahimelech. Entonces Saúl dice: Ahimelech, no puedo creer lo que hiciste. Conspiraste en contra de mí, me traicionaste. Ahimelech le dice: Saúl, yo no haría eso jamás. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Yo no conspiraría contra ti, mucho menos haría algo para estar en tu contra. Saúl se había empecinado tanto en hablar mal de David y de ponerle mal dentro de las personas, que el hecho de haber estado con David le hacía un traidor a Ahimelech. Entonces Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes que estaban en ese lugar. Cuando los siervos de Saúl, sus soldados, escucharon esa orden, se negaron a hacerlo. Sabían que estaba mal. Y a pesar de que era el rey, no lo hicieron. Pero salió el tipo edomita. Y les dije ese dato curioso porque era importante para lo que les voy a decir ahorita. Salió el tipo edomita y asesinó a los sacerdotes bajo la orden de Saúl. Ahora, ¿por qué el tipo edomita sí lo hizo? ¿Por qué Samuel se asegura de decirnos que fue el edomita? Este tipo no solo estuvo dispuesto a hacerlo, también disfrutó hacerlo, porque los edomitas disfrutaban asesinar israelitas. Entonces cuando Saúl le dijo que lo hiciera, a él no le costó mucho. Él lo disfrutó. Así eran los edomitas. Una de las preguntas de la guía de hoy era: ¿cómo se explica la muerte de esos sacerdotes? Bueno, lastimosamente, el problema de Saúl estaba llevando a quitarle la vida a esos hombres. Y es el problema, hermanos, cuando nosotros no podemos ver hacia dónde nuestras acciones estarán llevando a las personas que están alrededor de nosotros. Lastimosamente, Saúl no podía ver que sus problemas internos estaban llevándose consigo la vida de sacerdotes inocentes, que ellos habían sido engañados por David. David sabía que el engaño les iba a costar la vida a ellos. Entonces, sí, era culpa de David por haberle mentido, pero al final, quien dio la orden de asesinarlos fue Saúl. Al final, aquellos de ustedes o aquellos de nosotros que no querramos ver los errores que estamos cometiendo, no querramos ver que somos Saúl, nos estaremos llevando vidas inocentes. Estaremos haciendo sufrir a personas que no tienen por qué sufrir. Uno de ellos escapó. El hijo del sacerdote escapó y tomó el efod consigo y se fue. El efod, déjenme contarles, era un chaleco de oro en el que habían algunas piedritas que los sacerdotes usaban. Se cree que lo que había en esas piedritas eran algunos versos de la Biblia. Y cuando ellos iban y consultaban a Dios cualquier cosa, lo que hacían es que sacaban los papelitos que estaban en esas piedritas, en ese chaleco de oro. Entonces ellos cargaban acá, como en el pecho, ese chaleco de oro. Y no era tanto un chaleco,
Era algo así como que si yo pusiera esto aquí así y le pusiera unos tirantes. Están bien descritos en Levíticos, lo estudiamos. Entonces como que si yo le pusiera unas tiras a este cuadrado y me lo pusiera como un chaleco. Y ahí habían unas piedras y versos. Entonces cuando las personas decían voy a consultar a Dios, mándame a traer el efod, lo que ellos hacían era sacar los versos. Y por medio de la interpretación de esos versos, uno entendía si Dios estaba diciendo sí o no. Entonces, el hijo del sacerdote, lo primero que hizo al escapar fue llevar el efod consigo, o sea, llevar la palabra de Dios consigo. Luego llegó hasta donde David y le dijo: David, han asesinado a todos. David, muy triste, le dijo: yo sabía que el edomita nos iba a revelar, iba a hablar en mal de nosotros. Yo sabía que esto iba a suceder. Y David le dijo: quédate conmigo, vas a estar seguro conmigo. Donde sea que vos andes, va a ser peligroso, la gente te va a querer matar, pero yo te voy a proteger. El tiempo transcurrió y un día escuchó David que los filisteos estaban atacando a Israel, estaban atacando a Judá. Entonces David preguntó: ¿Dios, debo hacerlo? Y Dios dijo: sí, ve y ataca a los filisteos. Ahora, cuando los hombres de David, otra vez se los leo, los afligidos, los endeudados y los amargados, escucharon que David dijo: hey, vamos a ir a pelear contra los filisteos en territorio de Judá. Le dijeron: David, estás loco. ¿Cómo nos vamos a exponer de esa forma? Y David dijo: voy a volverle a preguntar a Dios. No me importa lo que ustedes digan, me importa lo que Dios diga. Y le volvió a preguntar a Dios. Y Dios volvió a decir que sí. Entonces David esta vez mandó a llamar al hijo del sacerdote, aquel muchacho que había escapado con el efod, y le dijo: pregunta a Dios por mí si quiere que vayamos. El muchacho sacó el efod y dijo: sí, Dios dice que Él nos va a dar la victoria. Y así fueron y derrotaron a los filisteos en el campo de Judá. Lastimosamente, la noticia llegó a Saúl. Saúl reunió a todo su ejército de todas partes, de todo Israel, y les dijo: vayan y marchen conmigo. Vamos en búsqueda de David, el traidor. Saúl se había encargado de esparcir una fama terrible en el pueblo, en Israel, sobre David, que todos le acompañaron. Cuando David supo eso, le volvió a preguntar a Dios por medio del efod otra vez: Dios, me quedo acá, me van a delatar. Y Dios le dijo: sí, te van a delatar, debes irte. Y escuchen, dice la Biblia que esa persecución fue que David se movía a un lado, y David iba al otro, al punto en que llegaron a una peña, a un risco. Y dice la Biblia que mientras David se movía al lado norte de la peña, Saúl se movía al lado sur. Y así, cuando David estaba al sur, Saúl estaba al norte, y estaban como jugando así. Saúl se dio cuenta por medio de rastros lo que estaba sucediendo. Entonces dividió a su ejército. Entonces les mandó a acorralar a David por medio de la peña. Justo cuando ya lo tenían, cuando estaba totalmente acorralado y no tenía para dónde ir, llega una noticia a Saúl: Saúl, los filisteos atacan tu ciudad. Saúl tuvo que tomar a su ejército y regresar a su casa y dejar a David tranquilo. Hermanos, Dios le dio una promesa a David y le dijo: ve, porque yo te voy a proteger. Ve y derrota a los filisteos. A pesar de que los valientes de David le habían dicho que era una mala idea porque se iban a exponer a Saúl, David obedeció. David creyó más en la palabra de Dios. Y Dios se mostró fiel a su palabra. ¿Saben por qué? Porque David tenía el efod consigo.
consultaba constantemente el efod. Hoy nosotros no tenemos un chaleco de oro con piedras preciosas. Hoy tenemos la bendita palabra de Dios, la revelación de Jesucristo en un libro. Cada vez que nosotros nos sentimos acorralados, podemos confiar en las promesas que Dios ya hizo a nuestra vida. Y si Él nos dijo, ve, entonces Él va a estar con nosotros hacia donde Él nos ha dicho que vayamos. Puede ser, hermanos, que en algún momento se sientan solos. Puede ser que al perder todo lo por lo que han trabajado, porque están sufriendo en la universidad de sufrimiento, puede ser que sea difícil recordar que Dios estará ahí protegiéndonos. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo eso fue necesario para que David se convirtiera en el rey de Israel, que unificara a todo Israel y así no fuera como Saúl. Todo eso fue moldeando a David y funcionó. David fue moldeado. Y aun cuando él quiso, porque dice el capítulo 21 que él dijo, ¿hasta cuándo he de sufrir esto? Hasta se quiso quitar la vida. Sí, David se quiso quitar la vida. Aún en esos momentos, cuando nosotros llevamos el efod con nosotros, llevamos la palabra de Dios con nosotros, pueden estar seguros que Dios va a estar moldeando nuestros corazones, sin importar la dificultad de la prueba. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Hermanos, espero que hayan pasado una buena noche. Espero puedan disfrutar la lectura de hoy. Les recomiendo el perfil de Tres Monarcas y nos vemos mañana a la misma hora en esta misma página. Que el Señor los bendiga.